Muy buenas. A continuación explicaremos la operación de roscado. Esta operación de roscado es una de las que permite realizar hilos dentados dentro de un cilindro de una pieza, mediante una herramienta de corte llamado buril de roscar. Los parámetros de un tornillo o los parámetros de la rosca de un tornillo son los siguientes: el diámetro externo, el diámetro interno, el paso en milímetros en este caso, la altura del diente y el ángulo del perfil del diente. Estos son los parámetros principales de una rosca. Eso depende del tipo de rosca. Tendríamos que buscar la documentación en ciertos manuales para estipular esos parámetros. La velocidad de corte, en el caso del roscado, se selecciona una tercera parte de la velocidad de corte de desbaste. El paso es el avance y la profundidad por cada pasada la asignamos de 0,1 a 0,5 milímetros. Las RPM la calculamos mediante la fórmula 1000 por velocidad de corte pi por el diámetro. El número de pasadas lo hacemos mediante la función de Excel redondear punto más, dividiendo la altura total entre el número de pasadas o entre la profundidad de la pasada. La altura de la rosca la podemos calcular mediante el ángulo alfa mediante esta ecuación. Y el tiempo principal en la ecuación que estoy mostrando. Tenemos que tener o podríamos tener unas fuentes de esa rosca. Por ejemplo, en este libro de máquinas de A.L. Casillas encontramos un manual, o este es un manual donde nos da indicaciones de los parámetros de la rosca. En este caso, pues, nos entregan los parámetros principales. Iniciamos. El material de la pieza, por ejemplo, vamos a escoger fundición de bronce. El material de la herramienta vamos a escoger, por ejemplo, metal duro o carburo de tungsteno del tipo G. Y la máquina herramienta es un torno paralelo convencional. Escribimos la operación, en este caso vamos a realizar un roscado de una superficie determinada, por ejemplo la superficie A. Roscado de superficie A. El buril lo estipulamos como buril de roscar de metal duro. El diámetro interno, más bien el diámetro inicial, 30 milímetros. La longitud la estipulamos, la longitud de la rosca, 40 milímetros. La profundidad T minúscula de cada pasada la estipulamos igual a, o en el intervalo de 0,1 a 0,5, de 0,1 a 0,5 milímetros. En este caso escribimos 0,3 milímetros de profundidad por cada pasada. El avance, como ya se ha dicho, es el paso de la rosca. Por ejemplo, vamos a hacer una rosca de un paso de 3 milímetros. La velocidad de corte lo seleccionamos de la tabla dependiendo del material de la pieza y la herramienta. Y después la dividimos entre 3. O sea, vamos a la tabla, buscamos el material de la pieza, en este caso fundición de bronce, ubicamos el material de la herramienta, en este caso G, que es metal duro, y en la línea del avance de 0,2, que corresponde a un desbaste, encontramos la velocidad de corte igual a 280 metros por minuto o sobre minuto. Entonces, la velocidad de corte, esa es una velocidad de corte en desbaste a un avance de 0,2. Como ya dijimos, es igual a 280 metros por minuto. Esa es la velocidad de corte de un cilindrado normal. Pero vamos a escoger la de roscado. Y la de roscado, como ya se dijo, es
una tercera parte, o debe ser una tercera parte de esa velocidad de corte. Se recomienda este valor. O sea, dividimos los 280 entre 3. Y la velocidad de corte recomendada para el roscado es de 93 metros por minuto. Escribimos la velocidad de corte 93 metros por minuto. Ahí hay un error, es metros por minuto la velocidad de corte. Las RPM la calculamos en 1000 por velocidad de corte sobre pi por el diámetro. Repito, la velocidad de corte se expresa en metros sobre minuto. Las RPM las estamos calculando mediante el diámetro externo y nos da 986 revoluciones por minuto. Seguidamente vamos a calcular el diámetro final. Para ello, o el diámetro interno, diámetro interno. Entonces, corrigiendo acá tendríamos el D, que es el diámetro externo. Acá tendríamos el diámetro interno. Entonces, calculemos el diámetro interno. Vamos a la fuente, vamos al manual. El manual nos indica que el diámetro interno es igual a la siguiente ecuación, o se calcula mediante la siguiente ecuación, que es el diámetro externo menos 1.389 por el paso de la rosca. O sea que el diámetro interno depende del paso de la rosca. El diámetro externo menos 1.389 del paso de la rosca. Hemos calculado el diámetro interno 25.833. El valor de H, que es la profundidad, también se calcula mediante una fórmula que nos entrega el manual. En este caso, H lo calculamos como 0.866 por el paso de la rosca. Ahí el libro nos da la fórmula, 0.866 por el paso de la rosca. Lo entramos en el Excel y lo calculamos. La altura del perfil del diente de la rosca. Aquí tenemos entonces el valor, 2.589 milímetros la altura. Seguidamente calculamos el tiempo principal. El tiempo principal se calcula mediante la fórmula L, que es la longitud, por I, que es el número de pasadas. El número de pasadas, en este caso no lo hemos calculado, vamos a calcularlo entonces. Tenemos que abrir una nueva celda aquí, una nueva columna, perdón. Colocamos aquí I y colocamos la función redondear más. Redondear más, dividiendo la altura entre la profundidad de cada pasada. Redondear más de la altura entre la profundidad de cada pasada, que sería la celda I11. En este caso escribimos la celda I11, que es la profundidad de cada pasada. Escribimos punto y coma 0, para que el valor sea un número entero.
aquí se han calculado el número de pasadas a la que hay que realizar esto a pasadas de 0,3 milímetros. Seguidamente el tiempo principal, ahora sí, L, que es la longitud 40 en este caso, por I sobre la multiplicación de las RPM por el avance, las RPM por el avance que es el paso. Y aquí tenemos el cálculo del tiempo principal en este roscado. Este es el cálculo principal en el roscado, 0,12 minutos. Si este video te ha gustado, te ha servido, por favor suscríbete al canal y compártelo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.